La distribución del nuevo Parlamento, el que acaba de instalarse este sábado, es inédita en el Uruguay de las últimas décadas. El Frente Amplio, que será el partido de gobierno a partir del 1 de marzo, tiene mayoría absoluta en el Senado, pero no en la Cámara de Representantes, donde tampoco la tiene la coalición republicana. ¿Por qué? Bueno, por el ingreso a esa rama legislativa de un partido nuevo, Identidad Soberana, de Gustavo Salle, que logró 2 bancas. Ese escenario, donde a priori el Poder Ejecutivo podrá aprobar proyectos de una forma diferente, no le alcanzará con negociar solo dentro del oficialismo, estuvo latente en la ceremonia de inauguración de la 50ª legislatura el sábado pasado. Fuera de la sala, Andrés Ojeda, que asumió como senador colorado, dijo en rueda de prensa que apuntaba a ser la oposición más fuerte de este siglo. Esta es la primera oposición que, si se junta toda, tiene más votos que el oficialismo, ¿no? Entonces, para empezar, es el primer oficialismo del siglo XXI que no tiene mayoría propia en el Parlamento. O sea que si todos los que no estamos en el gobierno nos ponemos de acuerdo, este Parlamento vota otras cosas. Con lo cual, eso no quiere decir que sea que no a todas y tranquemos todo, ni mucho menos. Quiere decir que la incidencia parlamentaria va a ser muchísimo mayor. Esta es la oposición más fuerte del siglo XXI. Y hay que tomarse esa responsabilidad como lo que es, una gran responsabilidad a la hora de construir. Por otro lado, en el discurso que pronunció el diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir, que fue electo como presidente de la Cámara Baja para este primer año, el legislador del MPP hizo referencia a lo importante que será el diálogo en este quinquenio y llamó a evitar la descalificación de los contrarios. Que es necesario bajar un poco la pelota al piso y en lo que al Parlamento le corresponde, recuperar una convivencia política que asegure que esta casa sea el espacio en el cual se encuentran todas las miradas, opciones y preferencias de la sociedad uruguaya. No hay otra forma de cuidar la convivencia democrática que no sea a través del diálogo político y la tolerancia hacia los que sostienen otras perspectivas dentro de los valores democráticos y republicanos que muchas veces no pueden o tal vez no coincidan circunstancialmente con las nuestras. El debate político que se da en esta casa será, como siempre lo ha sido, intenso y sostenido. Nuestro compromiso y responsabilidad como representantes electos por la ciudadanía deberá ser mantener alejado de este recinto aquellas posturas y posiciones políticas que intentan anular o suprimir las visiones de los que nos piensan como uno. Para dar más fuerza a su planteo, en su alocución Valdomir leyó un fragmento del discurso del nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, cuando asumió como presidente de esa Cámara en febrero de 1972, y también invitó a repasar la obra del colorado Manuel Flores Mora, que está disponible en el acervo del Palacio Legislativo a partir de una edición especial. Entonces, ¿cómo se vienen preparando los jugadores clave de estos diálogos? Los jugadores clave de estas conversaciones y negociaciones. Los jugadores claves, digo, porque miro justamente a la Cámara Baja. ¿Cómo se preparan los diputados? Ese es el tema en los próximos minutos en perspectiva y vamos a discutirlo con 3 voces del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Empiezo con Mariano Tucci del MPP, que se desempeñará como coordinador de la bancada del nuevo oficialismo. Tucci, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano? Un gusto estar aquí. A ver, el factor clave que va a pautar todo este periodo de gobierno es ese que yo mencionaba, ¿no? En la Cámara de Representantes no tienen mayoría propia ni el nuevo oficialismo, el Frente Amplio, ni la coalición republicana. Por lo tanto, en principio el dilema es el siguiente: bloqueo o diálogo franco que termine en consensos. Sí, seguramente sea el del diálogo, pero yo quiero, a partir de lo que decía el senador Ojeda, hacer una aclaración. El Uruguay no es la primera vez que vive una situación de este calibre. Le pasó al presidente Sanguinetti en el primer gobierno constitucional, le pasó al doctor Lacalle en los 90, le pasó al gobierno del doctor Jorge Valle cuando se retiró el Partido Nacional de la Coalición. Yo tengo eso ha ocurrido en gobiernos de los partidos tradicionales. Sí, sin duda. No le había pasado al Frente Amplio, ¿no? No, pero nosotros tenemos una experiencia muy rica a nivel político, que es ejemplo en el mundo, porque a mí me gusta decir que siempre aquí en el Uruguay radican los partidos más viejos del mundo.
radica la experiencia más rica de la izquierda en América Latina y en el mundo, y yo creo que los partidos uruguayos tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad histórica que tenemos, y por lo tanto aquí va a haber gobernabilidad, va a haber mano tendida por parte del oficialismo, va a haber un diálogo honesto, transparente y franco, y yo espero que el resto de los partidos políticos estén en sintonía, y no tengo la menor duda que así va a ser. En esa descripción que yo hacía recién, esa de que en la Cámara de Representantes no tiene mayoría propia ni el Frente Amplio ni los partidos de la coalición republicana, hay que agregar dos matices en realidad. Uno, aparte de los partidos de la coalición republicana, también tiene presencia en la Cámara el partido Identidad Soberana de Gustavo Salle, con 2 bancas. 2, no es obvio que la coalición republicana funcione como bloque ahora en la oposición. Vamos por partes. ¿Cómo analiza usted, cómo analiza el Frente Amplio la novedad de la presencia en la Cámara de Identidad Soberana? Y bueno, no hay análisis para hacer. La gente eligió casi 70.000 personas que el doctor Salle y su hija tenían que ser parte del Parlamento Nacional. Espero que vengan a hacer un aporte. Hemos tenido la posibilidad de reunirnos con él en la interpartidaria y él se ha sumado, en definitiva, a las primeras negociaciones que tienen que ver con la distribución de las comisiones y con las formalidades que el Parlamento tiene en esta etapa primigenia de comienzo de periodo. El posicionamiento de Identidad Soberana y sobre todo la actitud de Gustavo Salle es muy particular, ¿no? Bueno, pero no fue novedoso. Casi diría que no tiene precedentes está bien. en la política uruguaya. Pero tiene legitimidad. Sí, pero a ver, es un partido que se planta afuera del Frente Amplio y afuera de los partidos de la coalición republicana, con un discurso muy crítico hacia ambos, verdad, y hacia los políticos en general, ¿no? A quienes los mete todos en una misma bolsa, por ejemplo, de la corrupción, ¿no? Bueno, está bien, nosotros claramente no tenemos posiciones, digamos, similares con el doctor Salle, pero es un partido absolutamente legítimo porque la legitimidad se la dio la gente a través del voto popular. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que tener el mismo tratamiento con Identidad Soberana que con el resto de los partidos políticos. A veces, algunos periodistas nos preguntan si tenemos preferencia por alguno de los socios de la coalición, y nosotros decimos que no. Tenemos la obligación de hablar con todos. A veces se da como hecho que nosotros vamos a acordar con determinados partidos, y nosotros tenemos la obligación de hablar con todos, Emiliano, porque de eso se trata la vida política, pero no por un tema de necesidad estratégica, porque no tenemos los votos. Esa ha sido nuestra característica siempre, y así seguirá siendo. Bueno, pero el tema era Identidad Soberana, ¿no? Es que no hay mucho más para aportar, porque en este tiempo que hemos conversado con el doctor Salle, no hay diferencias sustantivas en la forma en la cual él se está manejando, que como se maneja el resto de los partidos políticos, por lo menos entre bambalinas, ¿no? ¿Este Salle no es el mismo de la campaña electoral? No, yo no digo eso. El discurso que escuchamos de él en la apertura de la Cámara fue el mismo que venía haciendo, y está bien porque es coherente. Y lo otro, yo decía, no es obvio que la coalición republicana funcione como bloque ahora en la oposición. En particular, los 2 diputados de Cabildo Abierto insisten en que en principio no se sienten atados y que van a escuchar a unos y a otros. Y ahí está la especulación a la que usted aludía recién, ¿no? Que capaz que para el Frente hay una oportunidad en buscar acuerdos con Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, yo creo que oportunidades hay con todos los partidos políticos, y van a estar algunos legisladores aquí, seguramente estén en algunos minutos, con los cuales hemos tenido muchas coincidencias, por ejemplo, para construir juntos la ley de financiamiento de los partidos políticos. En esa ley hubo 7 partidos políticos representados en la Cámara que llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, aquí no hay muros, no hay barreras. Naturalmente, muchos comunicadores, la gente en general dice que hay como una sintonía más fina con Cabildo Abierto, porque hubo cosas como, por ejemplo, la interpelación al ministro Heber, tú la recordarás, donde se quedó sin respaldo político porque el Frente Amplio y Cabildo Abierto votaron de manera conjunta una declaración política. Pero eso no... Usted se refiere a la última interpelación, sí, claro, Heber, por temas de seguridad ciudadana, por la gestión en el Ministerio del Interior. Pero eso no allana el camino de manera unidireccional con un partido político. Nosotros tenemos la obligación de hablar con todos, y así va a ser. No, pero también yendo a las especulaciones más delicadas, como que está la visión de que el Frente Amplio tiene una cuña ahí con la cual complicar a la oposición, a la futura oposición, que el Cabildo Abierto sería como una cuña en ese sentido, ¿no? Bueno, yo sé que eso está sobre la mesa, sobre todo para los analistas,
pero nuestro rol aquí no es el del analista político. Yo tengo la obligación de poder conversar con todos. Es verdad, porque hay ejemplos como el que te acabo de plantear, que hubo en algún momento algún acercamiento concreto por temas muy específicos con Cabildo Abierto, como el tema de la seguridad pública, pero insisto, eso no determina el relacionamiento que el Frente Amplio tendrá con la coalición republicana. Sigo con otros puntos que me interesa recorrer en estos primeros minutos, en esta parte de entrevista directa con usted. La relación Frente Amplio-Coalición Republicana quedó muy crispada al final de la campaña electoral. Sobre todo la relación, diría, Frente Amplio-Partido Nacional, tal vez también Frente Amplio-Partido Colorado. ¿Cómo se hace para bajar los decibeles? ¿Cómo se hace para lograr eso de lo que se habló el sábado? Bueno, si bien lo personal es político, y creo que en la vida política hay que aprender a separarlos, porque lo que sucedió en este periodo que ha terminado hace algunos días es que lo que se crisparon fueron los ánimos personales entre algunos actores de la política, que no es lo mismo que los partidos políticos estemos enfrentados. Creo que se han pasado límites en el periodo pasado, no voy a poner nombres sobre la mesa, creo que la responsabilidad es compartida, siempre tiene un grado mayor el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la construcción de vínculos para poder legislar y gobernar de manera más eficiente. ¿Cómo se hace? Con respeto. ¿Cómo se recupera las mejores tradiciones del Uruguay que tienen que ver con esa mesa donde todos nos sentamos y acordamos los trazos gruesos de las políticas públicas? Bueno, con respeto, con mucho diálogo, con mucha franqueza. Cuando es sí, cuando no es no. Porque en definitiva, nosotros tenemos una tarea histórica que es la que la gente nos mandató en las urnas, que es que se cumpla el programa del Frente Amplio y las 48 medidas que el presidente Ossi le comunicó a la gente en la Plaza de Toros del departamento de Colonia. Algunas, sí, pero bueno, está bien. O sea, el Frente Amplio tiene el mandato de llevar a la práctica aquellos anuncios, aquellas propuestas, pero algunas de ellas requieren de mayorías que el Frente Amplio no tiene, sobre todo en diputados. Bueno, yo creo que los políticos somos muy malos comunicadores, porque en realidad, si tú te pones a pensar, más del 80% de las leyes que votan las cámaras se votan por unanimidad, y son pocas las que tienen repercusión pública y mucho debate, que es donde se pone el foco con naturalidad, porque ahí, bueno, aparecen las posiciones ideológicas, las visiones de los partidos políticos. Yo soy hincha del acuerdo, del entendimiento. Creo que la mejor manera de homenajear estos 40 años ininterrumpidos de democracia republicana es justamente volver a encontrarnos en un diálogo franco y fraterno, naturalmente que con la firmeza de cada una de las posiciones políticas, porque no venimos acá a tender la mano para cogobernar, no estamos planteando eso, estamos planteando entendimiento, diálogo. Bien, quiero después, ahora cuando integremos las otras voces del Partido Colorado y del Partido Nacional, quiero que nos detengamos en temas. Bueno. En asuntos, en proyectos que pueden estar en la agenda de discusión, por lo menos en los primeros meses de este año. Pero, ya que estoy hablando con usted como coordinador de la bancada del Frente Amplio, me interesa agregar en este momento algunas preguntas sobre el propio oficialismo o la bancada del oficialismo. Una, el MPP tiene una presencia en el Parlamento históricamente alta. No se había dado hasta ahora que un sector político tuviera la bancada que hoy tiene el MPP. En la Cámara Baja 36, ¿no? 36 sí. Bancas le corresponden al MPP de las 48 que tiene el Frente Amplio. Entonces, ¿de qué manera va a manejar el MPP esta hegemonía, entre comillas, que tiene dentro de su propio frente, ¿no? Bueno, esta situación no es nueva. Ahora la 609 ha crecido el número de bancas, pero ha venido teniendo una votación bien relevante en los últimos años y se va a seguir manejando como siempre. Hasta el día de hoy es mayoría en la bancada Frente Amplista, lo sigue siendo y se maneja con la misma fraternidad de siempre. Es bueno que ustedes conozcan que la coordinación de Frente Amplio funciona básicamente por consenso. Acá no es que levantamos la mano, porque si no, cada vez que la 609 levanta la mano es absolutamente definitoria. Y acá hay mucho respeto por el resto de los sectores que están representados. Siempre ha sido así. ¿Siempre se resuelve por consenso? Y yo te diría que el 95%... el procedimiento de la mayoría. Alguna instancia concreta ha sucedido en este tiempo, pero el 95% de las veces es como te lo estoy planteando, es así. Y lo otro. No hay imposiciones. Y lo otro, esta legislatura presenta una cantidad de legisladores debutantes. Se da la tasa más alta de renovación desde el regreso a la democracia.
Y eso se nota especialmente en el Frente Amplio, ¿no? Y en el MPP, diría. ¿Cómo puede incidir ese factor en un escenario delicado como este que estamos examinando? Bueno, yo tengo mucha tranquilidad porque si bien muchos no han sido diputados o diputadas, han sido ediles, han estado en la gestión en diferentes gobiernos departamentales, han sido alcaldes. Entonces hay una experiencia casi que en la totalidad de la bancada, y quienes no han estado en la institucionalidad han militado hace mucho tiempo en el entorno de la institucionalidad. Así que nosotros en eso estamos absolutamente tranquilos e iremos haciendo camino al andar, naturalmente. Pero ¿cómo se logra el aterrizaje de esos nuevos legisladores en lo que es la dinámica política y sobre todo la dinámica parlamentaria? En el caso de la 609 hemos tenido algunos cursos de formación política que los encabeza el Flaco Agassi y un equipo, justamente atendiendo parte de tu interrogante, ¿no? El MPP se ha encargado siempre de tratar de formar a aquellos compañeros que acceden al Parlamento Nacional en las tareas propias del Poder Legislativo, y creo que nos ha venido a todos muy bien, a los que ya venimos y a los que vendrán. Claro, pero eso es en cuanto a la formación, está perfecto. Después está el otro tema al que yo quizás estaba aludiendo, que es, bueno, la manera de comportarse políticamente, ¿no? Yo qué sé, el tipo de iniciativas que puede llegar a tener un diputado, el tipo de declaraciones que eso puede es parte llegar a hacer de los un cursos diputado. de formación política. Justamente allí se analiza, los rincones de funcionamiento del Poder Legislativo, pero también cuál es la tarea de un legislador, de qué manera puede tener iniciativa un legislador, qué tipo de vinculación pretendemos fuera del Palacio Legislativo, cómo hay que relacionarse con la oposición política, cómo nos vinculamos con el Frente Amplio. O sea, esa formación de la cual hablo atañe todos esos puntos que estamos discutiendo. Estamos con Mariano Tucci, diputado por el Frente Amplio, con formación en ciencia política. Sí, me falta una materia y la tesis para ser politólogo hace muchísimos años. Soy plan 92. ¿Quedó colgado eso? Y sí, quedó colgado. Veremos a ver si en algún momento lo terminamos. Debería, ¿no? También tiene experiencia como periodista. Trabajé en algunos medios, en Monte Carlo, en Radio Cero, tiempito en El Observador, en La Diaria, ¿De dónde en BTV. viene? Bueno, yo viví mi vida en el departamento de San José y cuando me vine a estudiar a Montevideo me enamoré de la capital y por aquí quedé. Igual mi corazón está por el sur todavía. Mariano Tucci, legislador del MPP, coordinador de la bancada del Frente Amplio en este periodo, en este año. ¿Cómo funciona Es esto? semestral. Semestral. Yo ya había sido... En este primer semestre. Ya había sido el pasado año, pero bueno, ahora es un desafío bien relevante. Bueno, con él desarrollamos la primera parte de este enfoque. Enseguida incorporamos voces del Partido Colorado y el Partido Nacional. Luego de la pausa, que hoy en este programa heterodoxo no es una pausa comercial, sino una pausa musical. Después de la ceremonia de inauguración de la nueva legislatura que tuvo lugar este sábado, ¿cómo se preparan los diputados para este periodo de 5 años, cuando justamente en la Cámara de Representantes ninguno de los dos grandes bloques tendrá mayorías y por lo tanto será fundamental el diálogo, será fundamental la negociación? Bueno, ese es el tema en estos minutos en perspectiva. Estamos con el frente amplista Mariano Tucci, coordinador en este semestre de la bancada del futuro oficialismo, y ahora incorporamos otras dos voces. Saludo por un lado a Conrado Rodríguez, abogado, diputado por el Partido Colorado, pertenece a Vamos Uruguay. Buen día, Conrado. Buen día, Emiliano, un placer. Y teléfono mediante, en una solución de último momento, porque este plan hubo que cambiarlo debido a un imprevisto. Saludo también, y le agradezco especialmente su participación, a Rodrigo Goñi, de Alianza País, Partido Nacional. Diputado Goñi, buen día. Buen día, un gusto estar con usted. Bueno, entonces, les pregunto en primer lugar a propósito de algo que ya le planteé más temprano al diputado Tucci. Quedó dicho, el factor clave que va a pautar todo este periodo de gobierno es que en la Cámara Baja no tiene mayoría propia ni el nuevo oficialismo ni la coalición republicana. Los escucho, una primera reflexión, un primer comentario de cada uno sobre esta circunstancia. Bueno, obviamente esta es una situación
un poco atípica, pero Mariano creo que lo reseñaba muy bien, ¿no? Esto sucedió con anterioridad en el primer gobierno post restauración democrática, luego en el segundo, luego en el tercero hubo allí una coalición un poco más sólida entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, el presidente Sanguinetti con Alberto Volonté, que era quien dirigía el directorio del Partido Nacional. Pero bueno, esta circunstancia en la cual en una Cámara hay una mayoría y en la otra Cámara nadie tiene mayoría es un poco inusual. Pero creo que es... No se ha dado en los 3 gobiernos de Frente Amplio y no se dio en este periodo que pasó. En este último, exacto. Entonces, se da esta circunstancia, estamos todos obligados a negociar. Yo lo dije en el día de Asunción, ¿no? La importancia de tener en cuenta de que el país tiene que seguir avanzando, y para esto obviamente que tiene que seguir legislando, y para esto es necesario generar los espacios para poder encontrar puntos de encuentro. Yo leí un análisis que hacía el politólogo Chaschetti, que creo que tiene mucha razón, que van a haber 2 circunstancias que van a jugar, que pueden llegar a pasar. Una de ellas tiene que ver con que las leyes o los proyectos de ley que se aprueben en la Cámara de Senadores, muchos de ellos van a tener cambios en la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? Si se empieza por el Senado va a pasar eso. Si se empieza por el Senado seguramente va a pasar eso. Y la otra circunstancia es que puede llegar a pasar que la discusión de los proyectos de ley a lo mejor demora un poco más para lograr una ley, ¿no? Esas 2 circunstancias pueden pasar. ¿Qué dice el diputado Goñi? Bueno, que para que ese contexto sea en realidad, lo primero y prerequisito es que la coalición republicana se consolide como un bloque parlamentario. Esa es nuestra postura. Creo que claramente es el mandato popular de los que votaron los diferentes partidos de la coalición republicana. Y bueno, reitero, para que eso se dé, para que hablemos de que no hay mayoría, por lo menos a priori, lo primero es coalición republicana, consolidarse, y consolidarse no solamente a nivel, digamos, de macro, de coordinación general entre los partidos, sino a nivel parlamentario. Sí, ese es todo un desafío, ¿no? Yo lo comentaba también, se lo preguntaba al diputado Tucci para tener la visión desde el lado del Frente Amplio. La coalición republicana nació para hacer gobierno, no había un esquema previsto para el caso de ser oposición, y desde Cabildo Abierto más de una vez ha señalado en estos meses, nosotros no estamos atados, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, yo decía y sigo sosteniendo que si no hacemos eso, no vamos a poder hacer la oposición que tenemos que hacer, y claramente no estaríamos respondiendo a una enorme mayoría, yo diría casi que totalidad de los ciudadanos que votaron los partidos de la coalición republicana, de apuntar a una consolidación. Yo creo que eso realmente tiene que darse en los primeros meses. ¿Ya se ha discutido? ¿Ya han tenido ustedes reuniones en la interna de la coalición republicana? No aún, pero creo que es un mandato tan importante como urgente concretar. ¿Le preocupa ese factor? Yo aspiro a que se dé, y aspiro a que realmente escuchemos lo que uno escucha en todos lados, y además durante la campaña electoral estaba clara ese espíritu evaluacionista, que además es un tema de responsabilidad, no solamente con la ciudadanía, sino un tema de responsabilidad para poder hacer una buena oposición, que no implica que en temas, por decir un tema que a mí me involucra bastante, la eutanasia. Bueno, ese es un tema que cada legislador a conciencia, cada partido. Ahora, en los temas de proyecto país y compromiso país que cada bloque asumió con la ciudadanía, creo que ahí hay que actuar sí o sí como bloque parlamentario, como coalición, porque si no, no vamos a poder hacer la oposición que la ciudadanía está esperando. A usted, diputado Conrado Rodríguez, no le había preguntado por esto, ¿cómo lo observan ustedes en el Partido Colorado? A nosotros no nos duelen prendas, porque nosotros planteamos al inicio de la anterior legislatura una mesa permanente de la coalición.
lo hicimos con mucho énfasis, lo hizo en aquel momento el secretario general, el doctor Sanguinetti, pidiendo una mesa permanente de los líderes de la coalición, porque una cosa que es buena, obviamente, es la coordinación a nivel parlamentario, y otra instancia es a nivel de los líderes de la coalición, ¿no? Nosotros lo que hablábamos en aquellos tiempos era que en temas de coyuntura, donde a lo mejor no hubiera acuerdos a nivel parlamentario, que se pudiera así trasladar una visión por parte de los líderes de la coalición, me parecía importante, y también para fijar política de largo aliento, ¿no? Así que nosotros estamos de acuerdo, en lo particular, con que la coalición tiene que articular mucho, sin perder la identidad de cada partido, por supuesto, porque cada partido tiene su historia y tiene también sus matices, ¿no? No voy a plantear acá la otra pregunta, ¿no?, que también está arriba de la mesa, la de si la coalición republicana va a presentarse a las próximas elecciones como un único lema. Dejemos eso para más adelante. Pero le pregunto al diputado Goñi, esta idea de una mesa de la coalición republicana, de una mesa que coordine la coalición, esta con la que insiste el Partido Colorado, ¿cómo la ven ustedes en el Partido Nacional? Urgente e imprescindible desde donde lo mires, por un tema de eficacia, por un tema de eficiencia y por un tema de proyección. Creo que todos los elementos que tenemos, y además lo que nos está pasando ahora con las elecciones departamentales, donde estamos poniendo en riesgo muchas intendencias, porque insólitamente, inexplicablemente no llegamos a dar el paso a la coalición republicana. Pero déjame decir otra cosa más concreta ahora, el tema de los cargos. Hoy todos los medios aparecen, incluso esta radio, hablando, bueno, el gobierno pone los cargos a disposición. Y yo creo que la coalición republicana, también en el tema de los cargos, la forma que se va a controlar los entes, también tiene que tener una coordinación. Es decir, no podemos hablar de que realmente vamos a consolidar una coalición si en un aspecto pero tan importante que es en el Contralor, no solamente las empresas públicas, en Tribunal de Cuentas y en organismos de Contralor constitucionales, no coordinamos, porque, a ver, no estoy hablando de tener veto, ¿no? Pero sí decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese Contralor? De alguna forma generar comunicación, porque si yo en Utehuantel, el representante de la coalición republicana no es de mi partido, para mí es muy importante, y en definitiva ganamos todos, que tengamos ya reglas claras de que ese representante no es solamente del Partido Colorado o del Partido Nacional, es también de la coalición republicana. Creo que ese es el paso que tenemos que dar, y ya en el mes de febrero. El diputado Tucci se ha quedado, pero sigue, por supuesto, en este espacio. Escuchando atentamente, además. Vamos a ir pidiéndole su participación en determinados momentos, pero a propósito de esto, ¿qué dice usted desde afuera de la coalición republicana? No me pida su opinión, porque no me voy a meter en la interna de la coalición. Yo creo que los partidos políticos uruguayos son lo suficientemente maduros para saber qué es lo que más le conviene al país y, naturalmente, a sus estructuras partidarias. Yo no voy a opinar de cómo tiene que coordinar la oposición. Sí. De todos modos, esto tiene algo que ver con lo que yo le preguntaba hace un rato. Podría pensarse que para el Frente Amplio estas cuestiones de las mayorías tienen una solución fácil si se negocia con Cabildo Abierto, con los dos diputados de Cabildo Abierto, que además han manifestado proximidad hasta personal con Yamandu Orsi, ¿no?, desde sus antecedentes políticos, ¿no? Fíjate tú qué flaco favor le hago al país y al gobierno del Frente Amplio si aprovecho la oportunidad para decirte que sí, cuando en realidad yo insisto, porque bueno, Conrado y Rodrigo nos conocen, nuestra trayectoria tiene que ver con la apertura y el diálogo permanente, por lo menos en estos 5 años, y nosotros tenemos la obligación de hablar con todos los partidos políticos. Yo no me amputo la posibilidad de acordar con el Partido Colorado algún tema en particular, como el de eutanasia, por ejemplo, o acordar con el Partido Nacional otros temas que tengan que ver, yo que sé, con el presupuesto quinquenal. Por lo tanto... ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar que algunos proyectos salgan ¿y por qué no? entre el Frente Amplio y un partido de la coalición republicana? ¿Y por qué no? Sí, claro que sí. Pero sucedió en los ejemplos que ponía Conrado y que yo decía con anterioridad. Sanguinetti en su primer gobierno acordó muchos temas con el Partido Nacional, en otros temas el Frente Amplio aportó sus votos, le sucedió al doctor Lacalle, le sucedió al doctor Jorge Valle,
y por lo tanto yo entiendo que no hay que amputarse ninguna de las posibilidades que están sobre la mesa. Pero si entiendo bien, en el arranque ustedes prefieren negociar con todos los partidos de la coalición. Sí, por supuesto, sin preferencias. ¿Para ustedes sería una ventaja que la coalición republicana actuara efectivamente unida? Para nosotros es una ventaja que los partidos actúen con responsabilidad y acuerden con nosotros lo que ellos consideren que es necesario y mejor para el país. ¿Comentario de ustedes, diputado Conrado Rodríguez? No, a ver, la negociación en el Parlamento siempre se da primero en un ámbito de coordinación entre todos los partidos, por eso tenemos la coordinación de partidos, y después, obviamente, si allí no hay acuerdos, generalmente el oficialismo lo que intenta es intentar convencer a diferentes legisladores de diferentes partidos. Eso pasa siempre en la mecánica parlamentaria, o sea que no sería de extrañar que el oficialismo intente hacer eso. Como dice Rodrigo, nosotros lo que tenemos que también intentar es tratar de articular y estar muy, muy conectados, pero vuelvo a decir, Emiliano, porque creo que es muy, muy importante, sin que cada uno pierda su esencia, sin que cada uno pierda la posibilidad de plasmar sus principios y sus propios proyectos. Creo que estando en la coalición también tenemos la oportunidad de poder amplificar la voz de cada partido para poder llevar adelante proyectos de ley. Porque nada serviría que, por ejemplo, el Partido Colorado tuviera un proyecto de ley en la cual lo quiere llevar adelante y que luego se encontrara que en la coalición no tiene eco. Menos eco a lo mejor tengan en el Frente Amplio, o capaz que lo tiene. Entonces, pero primero hay que, esto es en círculos concéntricos, intentar convencer al resto de la coalición para luego ir en bloque unida a negociar con el Frente Amplio. Diputado Goñi. Sí, esa es la línea de concuerdos 100% con Conrado, es decir, nosotros tenemos que buscar que la coalición actúe como bloque en primera instancia, es decir, si no se logran esos acuerdos internamente, ¿no? Bueno, por supuesto que cada partido podrá tomar otra decisión en tal o cual proyecto de ley, pero primero hay que tener un ámbito donde realmente se hagan todos los esfuerzos, porque si no, es decir, hablando pronto y mal, si el gobierno legítimamente empieza a agarrar de a uno, bueno, es decir, la coalición se debilita. Entonces, es un tema elemental de funcionamiento, de organización y de estrategia. El diputado además, Tuche asiente aquí en la mesa. Pero además, Emiliano, los legisladores, por lo menos yo lo tengo claro, es mi tercera legislatura, representamos ciudadanos que nos mandatan. Entonces, yo no puedo ir a un presupuesto, yo, Rodrigo Goñi, no puedo ir a un presupuesto, porque a mí me parece que esto es bueno, porque tengo algún interés o alguna cercanía, es decir, voto lo que se me parezca, no. Y Conrado, que es el tema presupuestal, es un experiente, sabe que es muy importante poder funcionar en bloque, porque ahí está la fortaleza. Entonces, y también me parece muy bien que el Frente Amplio primero esté, digamos, con esa postura de, bueno, respetar estas primeras lógicas. ¿Por qué? Porque también, y yo lo he dicho en otros medios, no lo voy a decir acá por primera vez, ya lo he dicho, sería un muy mal comienzo que se buscara de entrada un atajo para buscar tal o cual voto. Porque ahí sí que todo lo que hablamos de buscar acuerdos para el país, de lo mejor para el país, bueno, si empezamos buscando un voto aquí, un voto allá, esos atajos terminan perjudicando a todos. Si repasamos lo que se escuchó el sábado pasado en el Palacio Legislativo, tanto en la sala de la Cámara de Representantes como, bueno, lo que se habló también en el Senado y la Asamblea General, pero sobre todo lo que se habló en declaraciones a la prensa de los parlamentarios, se notó un ambiente de disposición al consenso. Hubo promesas de diálogo, de dedicación para trabajar por el país y la preservación de la democracia. Digamos que el espíritu que reinaba era muy saludable, muy estimulante. Ahora, por otro lado, venimos de una campaña electoral donde la relación Frente Amplio
partidos de la coalición republicana se crispó mucho, se deterioró mucho en determinados momentos. Entonces, ¿cómo se hace, no? Yo se lo preguntaba al diputado Tucci y les pregunto ahora a ustedes. ¿Qué pasa con esas buenas intenciones, con ese antecedente tan cercano? A ver, esto es parte de la política. Esto va a suceder siempre. Hay determinados temas en los cuales no tenemos de acuerdo, definitivamente no tenemos acuerdo. Podemos hablar del tema de Venezuela. Ahora hablamos de algunos temas, pero no, mi pregunta es, ¿se dio vuelta a la página? ¿Ustedes están dando vuelta a la página de esa campaña? Por eso yo te decía, pero es parte de la política. Uno puede llegar a niveles de crispazón importantes, niveles de discusión y de debate muy acalorados y muy fuertes, pero con Mariano, que nos conocemos hace tantos años, sabemos, por ejemplo, que si debatimos en la Cámara, debatimos por ideas y no por cuestiones personales, y que sabemos separar perfectamente la situación. ¿Para qué? Para que luego tener un puente para seguir conversando. Eso es importante, pero yo me refería a la determinación, la vocación fuerte, firme, de ir efectivamente a la búsqueda de acuerdos, ¿no? El talante nuestro siempre ha sido ese. Al Partido Colorado le cuesta muchísimo ser oposición. Siempre nos ponemos en los pies del gobierno, en los zapatos del gobierno, e intentamos hacer propuestas sobre las problemáticas. Y creo que por eso, por la esencia misma del partido, ese va a ser el talante. Obviamente que hay temas en los cuales vamos a estar separados, pero hay otros asuntos en los cuales vamos a acordar. Porque el país siempre tiene que estar por encima de todo. Diputado Tucci. No, una aclaración, o un punto de vista, un matiz. Yo creo que el deterioro de los vínculos, no sé si Rodrigo y Conrado coinciden, no es entre los partidos políticos. Fue, y hablo en pasado, entre algunos actores de los partidos políticos, que son cosas distintas. Ajá. Porque, insisto, lo que planteaba al inicio de la entrevista, la gran mayoría de los proyectos de ley se vota por la unanimidad de los representantes que están en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y son pocos los que tienen difusión pública, porque tienen que ver con los posicionamientos históricos de los partidos políticos. Por eso digo, nosotros tenemos que empezar a comunicar mejor los actores políticos. Bueno. ¿Y el diputado Goñi qué dice a propósito de cómo se plasma, cómo se puede llevar a la práctica ese espíritu que primó el sábado, con el antecedente de algunos momentos duros, fuertes que tuvo la campaña? Con responsabilidad, Emiliano. Esa es la actitud básica. Hay desafíos enormes. Yo dediqué mis últimos 5 años en la Comisión de Futuro del Parlamento y me he enfocado en avisorar lo que todo el mundo está anunciando como desafíos realmente inéditos, de una envergadura que realmente trascienden, hasta son dramáticas las amenazas que presenta el mundo de hoy, a todo nivel, básicamente una revolución tecnológica que está transformando absolutamente todo sin que la mayoría de las personas todavía tenga conciencia, pero que nos va a explotar en la cara. Entonces, yo creo que esos desafíos donde se le va la vida a cualquier sociedad, que todas las sociedades del mundo, yo vengo de la semana pasada de Dubái, donde los principales líderes reconocen la envergadura de los desafíos. Si no asumimos esos desafíos, por supuesto con perspectivas distintas, porque bueno, ¿cómo vamos a encarar la eliminación y la destrucción de empleo? Bueno, hay quienes pueden decir que con renta básica universal, y hay otros que vamos a decir, bueno, con alfabetización en inteligencia artificial y preparando a todo el mundo para tener capacidad de empleabilidad, o que las empresas puedan tener productividad. Ahora, me parece que hay que tener un primer intento y una primera disposición de abordar con responsabilidad. Y por supuesto, bueno, tratar de que basarse en la realidad, ¿no? Porque, bueno, creo que donde la ideología empieza a predominar, bueno, la realidad empieza a seguir su curso y atropellarnos a todos. Ahora, la disposición, y que creo que lo que tú estás mencionando del sábado, y creo que es muy positiva, es abordar con responsabilidad los desafíos que nos atañen a todos. Por supuesto, en un término que está de moda ahora, porque el Frente Amplio lo puso, la felicidad pública. La felicidad pública la queremos todos. Ahora, bueno, algunos pueden pensar que es ampliando el aborto, y hay otros que podemos pensar que es apoyando a la familia para que vengan más niños al Uruguay. Pero esos caminos igual hay que abordarlos con disposición
responsable y, por supuesto, siempre en el marco de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Estamos con el diputado Mariano Tucci del Frente Amplio, el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Rodrigo Goñi del Partido Nacional. Enseguida venimos a la última parte de esta entrevista a tres voces para aterrizar ya en temas, a ver, tratar de puntear prioridades, asuntos que van a estar en las primeras negociaciones, en las primeras aprobaciones eventualmente, ahora, cuando se eche a andar efectivamente la legislatura. Por supuesto está la ley de presupuesto, ¿no? Va a ser la ley fundamental. Pero ¿qué más? Enseguida, después de la pausa comercial, porque, señoras y señores, podemos poner al aire una tanda. Esta es la primera tanda del programa de hoy. ¿Cómo será la dinámica legislativa? Especialmente en la Cámara de Diputados, que es donde se da esa situación. Ninguno de los dos grandes bloques tiene mayoría propia, no lo tiene el Frente Amplio, no lo tiene la Coalición Republicana. Está Gustavo Salle, está su partido, Identidad Soberana, con dos bancas que alteran todo, entre comillas. De eso estamos discutiendo en esta entrevista a tres voces con Mariano Tucci, que es por este semestre coordinador de la bancada del Frente Amplio y pertenece al MPP, Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, Vamos Uruguay, y Rodrigo Goñi, del sector Alianza País, Partido Nacional. Yo les preguntaba fuera de micrófonos cuál es la trayectoria parlamentaria de cada uno de ustedes. Tucci, ¿esta es la segunda legislatura? ¿Va a ser la segunda? La segunda, antes fui edil departamental de Montevideo. En el caso de Conrado. La tercera. Y en el caso de Rodrigo también, ¿no? También la tercera. La tercera legislatura. Hablemos de agenda. A ver, ¿qué aproximación podemos hacer a la agenda? Por ejemplo, yo he escuchado señalar en el Frente Amplio que hay algunas prioridades. La ley de presupuesto es obvia, ¿no? Primer año de cualquier gobierno, la ley de presupuesto marca toda la gestión. Pero también se ha hablado de una reforma de la seguridad social en el sentido más amplio del término. Se ha hablado de pobreza infantil, seguridad ciudadana, renovación de la Fiscalía General de la Nación. A ver, Tucci, ¿qué dice de ese punteo? Que está bien, que es así, que son los énfasis que se colocaron en la campaña electoral. Nosotros ahora estamos teniendo una serie de reuniones con los ministros designados para conocer fehacientemente, a propósito de la información que vienen recibiendo, cuál va a ser la hoja de ruta de cada ministerio y cuáles van a ser las prioridades legislativas de cada ministerio para ir trabajándola justamente con la bancada del Frente Amplio y empezarlos a conversar con la oposición política. Pero después tenemos que ver qué reflejo legislativo podrán tener los principales temas de campaña electoral que tienen que ver con la seguridad pública y fundamentalmente con el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Creo que Chamandú ha sido muy específico en la campaña de que hay que tomar algunas medidas contundentes en ese sentido, y lo que tiene que ver con la pobreza infantil, a ver si va a tener naturalmente algún reflejo legislativo también. Y después hay proyectos que están sobre la mesa, lo decía Conrado, el tema por supuesto que el presupuesto quinquenal, que es la principal herramienta de gestión que tiene un gobierno, ¿no? Esa construcción hay que hacerla y pensarla. Y después otras cosas que están sobre la mesa, como el proyecto que planteaba Conrado, que ahí naufragó en la Cámara de Senadores, del diputado Ope Pasquet, de eutanasia. El proyecto que tiene que ver con el ingreso por concurso a los gobiernos departamentales, entre otros, bueno, van a estar sobre la mesa porque creo que son temas a los cuales hay que hincarle el diente. Después, bueno, el tema de la seguridad social. Conrado fuera de micrófonos hablaba de la reforma concreta de la caja de profesionales y otros temas que van a estar en el debate público. Sí, a ver, ya que mencionó a Conrado Rodríguez, la caja de profesionales es una especie de... Sí. ¿Cómo llamarlo? Bueno. Bomba a punto de estallar. Esto, a ver, tiene una historia que no es muy lejana, ¿no? El Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley allá por el año 2023, después de la aprobación de la reforma general de la seguridad social o del sistema de BPS, se aprobó la reforma de la caja bancaria y no pudimos aprobar la reforma de la caja de profesionales universitarios, que era la otra caja que estaba en problemas. Lo que nos decían allí los directores de la caja era que si no había una solución en aquel momento
sobre marzo del año 2025, nos parecía que estaba tan lejano, pero ahora ya estamos ahí, podía tener problemas para pagar jubilaciones, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece fundamental. Está ahí. Por eso, por lo tanto, a mí me parece fundamental, más allá de los bloques que hablábamos hace un ratito, que el Poder Ejecutivo, que es mano, ¿no?, en temas de seguridad social, tiene iniciativa privativa en algunos asuntos de seguridad social, no en todos, debería sí contemplar esta situación y poder convocar a todos los partidos políticos para una solución para la caja de profesionales. Es un caso particular dentro del gran mundo de la seguridad social. Dentro del gran mundo. Más allá del diálogo por la reforma de la seguridad social que el Frente Amplio prevé convocar, esto es urgente. Esto es urgente. Y te agrego otra cosa que es urgente, que se le ha dado poco corte a nivel de la opinión pública, o no ha estado tanto en la opinión pública. Conjuntamente con el diputado Iván Posada presentamos un proyecto de ley para una debida interpretación a cómo BPS tiene que asesorar a los denominados cuarentones, ¿no? Nosotros lo que decimos es que aquellos trabajadores que hicieron la opción del artículo 8 de la ley del año 95, que les permitía tener una bonificación en su jubilación por BPS, esa bonificación debe de continuar. Todos aquellos que hicieron la opción, la hicieron e ingresaron al sistema porque tenían una bonificación. No puede ser que se interprete de que solamente tienen la bonificación aquellos que configuren causal jubilatoria antes del año 43. ¿Cuál es la repercusión ahora, que estamos viendo ahora, en estos momentos que se está asesorando a la gente? Que aquellos que tienen entre 41 y 46 años pueden salir perjudicados. Entonces no queremos vivir otra situación como la que se vivió con los cincuentones. O sea, ahí tenemos otro tema urgente, digamos. Sin duda. La designación del fiscal de corte, que me olvidé de... Bueno, eso es un tema que resorte del Senado de la República, pero entiendo que el gobierno le reclamamos al Poder Ejecutivo pasado que no tuvo la capacidad de articular acuerdos. Bueno, yo espero que nuestro gobierno sí la tenga, es prioridad y bueno, y allí se resolverá. Te agrego una cosita de lo que dice Mariano. Creo que la limitación de la duración del mandato del fiscal de corte también debería de estar en la discusión pública. En el día de ayer, en el diario El País, sale una nota en la cual la Asociación de Fiscales, de Magistrados Fiscales, está de acuerdo con esta idea. Nosotros también presentamos un proyecto de ley el año pasado para minorar el término de mandato de 10 años a 6 años, para que no coincida con el proceso electoral. Creo que si va a haber un nuevo fiscal de corte, debería de tener reglas claras, ¿no?, de actuación hacia el futuro. Lo que pasa es que hubo varios proyectos del Partido Colorado en torno a ese tema, ¿no? Con el colegiado nosotros estamos de acuerdo. Bien. A ver, diputado Goñi, ¿por dónde empezamos con usted? ¿Por este asunto que se venía tratando en este momento? Por otro lado, Emiliano, y voy a poner toda mi energía, mi fuerza, y los voy a tratar de enloquecer a ver si entendemos. El factor hoy de cambio para superar todos los problemas, o casi todos, o hundirnos y caer en el precipicio en el mundo de hoy, es la ciencia y la tecnología. Hay que mirar el mundo. La ciencia y la tecnología, con su poder impresionante para bien y para mal, pero sobre todo para bien, para la educación, que es el gran motor, la gran posibilidad de superar la pobreza, de mejorar la productividad, de mejorar todos los niveles de la sociedad, está en usar la tecnología en forma intensiva, porque hoy tiene un poder impresionante para la educación, para la salud, para lograr eficiencias, por supuesto en la administración pública, en la salud pública, en la educación pública. Nosotros tenemos, si miramos solamente desde el punto de vista de los límites actuales del presupuesto, no vamos a superar ninguno de esos problemas. Ahora, si usamos en forma inteligente y ponemos los recursos realmente en serio, ese gran debe que tiene el Uruguay, todos los partidos políticos, fue el tema imperdonablemente ausente de la campaña electoral, la ciencia y la tecnología, que cuando uno mira cualquiera de los países que está superando todos estos problemas, lo hace con una buena inversión, una inversión inteligente en ciencia y tecnología. Ahí para mí tiene que estar el principal énfasis. Es interesante este planteo, supongo que recoge acuerdo en los otros dos integrantes de esta mesa. En nuestra campaña estuvo. Bueno, el tema que ya sabemos, porque esto es viejo, la cuestión es de dónde salen los recursos para efectivamente fortalecer el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. Cualquier recurso que se ponga ahí vale por 100 en todo lo demás. Está absolutamente... No es un tema que estoy hablando yo, ¿no? Está demostrado en
20 países que lo están haciendo, el poder de la tecnología para la productividad y para mejorar las grandes, también la seguridad, es decir, por supuesto teniendo ciertas precauciones que también tienen que entrar en el debate hasta dónde vamos a estar en un estado de vigilancia, pero si usamos la tecnología como la está usando muchísimos países y países democráticos del mundo, bueno, es decir, ahí indudablemente podemos entrar realmente a combatir en serio las bandas de narcotraficantes, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en algunos lugares donde la policía a veces parece no poder entrar. Entonces, usemos, y el Uruguay tiene todas las capacidades. Este espacio radial que tú dirigís, Emiliano, le ha dado mucho énfasis y tenemos muchísimos líderes tecnológicos que están en condiciones de llevar al país a donde puede llegar si realmente los parlamentarios, con poquitísima plata, en un presupuesto de 20.000 millones de dólares, ponemos los 200, 300 millones de dólares, por ejemplo en el Ceibal, una alfabetización en inteligencia artificial en serio. En Uruguay tenemos todos los mecanismos para que con poquísima plata realmente demos un salto cualitativo en la educación que después te permite, educación que no solamente de niños, ni de adolescentes ni de jóvenes, necesitamos ahora hacer una educación permanente. Los veteranos como yo de 57 tenemos que estar en aprendizaje permanente, los parlamentarios tenemos que estar en aprendizaje permanente para usar inteligencia artificial para ser mucho más eficiente y eficaz en nuestro proceso. Ahora, si no hacemos eso, todo lo demás va a seguir pendiente por 5, 10, 15 años, y me parece que tenemos la gran oportunidad, tenemos los recursos, tenemos las instituciones, que hay por supuesto hay que modernizarlas, pero tenemos la posibilidad de dar ese gran salto a través de la ciencia y la tecnología. Para terminar, digamos que corto con tanta dulzura. O sea, voy a meter un tema que parecería que puede llegar ahí a generar sus ripideces. Desde el Partido Nacional en estos días marcaron la cancha señalando 2 leyes de este periodo que sus parlamentarios van a cuidar de manera especial. Los artículos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que quedaron confirmados en referéndum, y bueno, el alcance de la reforma de la Seguridad Social que se votó en este periodo de gobierno que está terminando. ¿Usted está en esa postura, diputado Gañí? Por supuesto, con uñas y dientes, pero no porque la hizo el gobierno del Partido Nacional, de la coalición republicana y del Partido Nacional y del Partido Grado, sino porque han demostrado que son absolutamente imprescindibles. La reforma de seguridad social, otro de los factores que parece que seguimos mirando para no sé para dónde, la longevidad, fruto de los avances científicos y tecnológicos, las sociedades que van a vivir más bien en poco tiempo, estamos discutiendo si hay que seguir haciendo reformas de seguridad social, pero capaz que voy a ser bien honesto, esta quedó corta. Las reformas de seguridad social en todo el mundo van a ser cada 2 o 3 años, porque como bien decían ustedes recién, y lo decía Conrado, las cajas que deberían estar más ricas están recontrafundidas. Pero eso es un signo de lo que se viene. Entonces, seguridad social, por supuesto, no solo defenderla, sino que tendremos que hacer otras, pero otras para ir profundizando los ajustes que hay que hacer. Y en el tema laboral, bueno, quedó absolutamente demostrado que terminar con las ocupaciones violentas fue beneficioso para todos, en especial para los trabajadores que no solamente mejoraron su relacionamiento, mejoraron su relación con la empresa, mejoraron su calidad de vida y además permitieron que la gente siga invirtiendo y tener 100.000 puestos de trabajo más. Entonces, cerramos con este tema. Dos caminos que quedaron claros. Justamente, el diputado Conrado Rodríguez, desde el Partido Colorado, ¿qué dice de estas 2 banderillas que pone el Partido Nacional? Son 2 temas muy importantes. Yo creo que en general, en lo que tiene que ver con la Ley de Urgente Consideración, una vez que hubo un referéndum y que de alguna manera tiene esa doble legitimación, la ley, creo que en la mayoría de sus artículos creo que no van a haber modificaciones. Yo no he escuchado al Frente Amplio, por ejemplo, proponer la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera, que podría ser un tema de discusión, ¿no? En su momento lo propuso la obligatoriedad el último gobierno del Frente Amplio. Yo no los he escuchado decir que se va a derogar.
Creo que en el tema que hablaba Rodrigo recién, de amparar el derecho a aquellos no huelguistas, de poder ingresar a sus lugares de trabajo, etcétera, creo que tampoco hay discusión. Se disiparon todos los miedos que había de que se iba a privatizar la educación pública, el gatillo fácil, etcétera, etcétera. Así que yo creo que no va a haber modificación. Y permitir una cosa nada más. En el tema de la seguridad social, creo que el esqueleto, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema mixto, yo creo que ya está perimida toda discusión con respecto al tema. Incluso la gente terminó ratificando el sistema mixto en el último plebiscito. ¿Y qué dice desde el Frente Amplio el diputado Mariano Tucci? Bueno, yo creo que se pueden modificar algunos artículos, no así derogar las leyes, porque creo que hay que ser extremadamente respetuoso del mandato popular de lo que la gente resolvió en las urnas. Ahí está. Respecto a lo que decía... desde el Partido Nacional se pone énfasis en los artículos que fueron sometidos a referéndum, entre otras cosas por el Frente Amplio, y que en las urnas quedaron validados. Bueno, por eso, yo que sé, Conrado hablaba de la inclusión financiera. Seguramente estemos analizando el artículo que habla de manejar efectivo hasta $100.000. Eso seguramente tenga una modificación porque fue un compromiso de campaña del presidente electo. Pero insisto en lo que decía al comienzo. Hay que ser extremadamente respetuosos con lo que la gente eligió, y esa es nuestra tesitura. Y en cuanto a los artículos que fueron refrendados en el referéndum, ¿ustedes piensan en modificar algunos? Este que estaba mencionando recién. No está sobre la mesa en el momento de hoy, no lo estamos discutiendo hoy. El presidente asumió algunos compromisos, como por ejemplo el de analizar este artículo que yo estaba comentando recién, que tiene que ver también con el manejo efectivo. De modificar los artículos que a su vez cambiaron la integración de los consejos de la educación, por ejemplo. Está bien, pero hay que analizarlo con mucho cuidado. Estamos terminando de armar los equipos que van a gobernar a partir del 1 de marzo. Nos queremos concentrar en eso y después habrá tiempo para discutir y analizar. Pero esos son puntos delicados. Son puntos delicados que analizaremos con cuidado y responsabilidad. Diputado Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio, diputado Conrado Rodríguez de Vamos Uruguay, Partido Colorado, diputado Rodrigo Goñi de Alianza País, Partido Nacional. Gracias a los tres por la participación esta mañana. Un gusto. Gracias. Gracias. Nos reencontramos en cualquier momento.